cápsula chiquitita vamos a retomar, revisar algunos conceptos que nos quedaron un tanto fuera en nuestras clases que hemos tenido. Así que para que podamos estar todos hablando en el mismo idioma y podamos entendernos en el futuro, quiero dejarle esta pequeña capsulilla. Bien, entonces hoy día lo que quiero es que hagamos dos cosas. Comparar entre observación e inferencia y por otro lado, que reconozcamos la diferencia entre teoría y leyes científicas. Entonces lo que vamos a buscar hoy día es muy sencillo. Desde un punto de vista conceptual, responder ¿cuál es la diferencia entre inferir y observar? Y a la vez, ¿cuál es la diferencia entre teoría y ley? Hay muchas personas que dicen, bueno, que la teoría es algo que no está comprobado y a la vez que la ley es algo que está comprobado y que definitivamente representa la naturaleza. Si es así, entonces, ¿hay alguna que sea mejor que la otra? Bueno, estas dos o tres preguntas las vamos a contestar el día de hoy. Vamos primero entre observar e inferir. ¿Qué es observar? Observar es directamente comentar, mencionar, describir aquello que yo estoy literalmente captando con mis sentidos. O con alguna extensión de mis sentidos. Por ejemplo, observar es poner una balanza y ver que la balanza baja y que se mueve. Si estoy frente a una balanza de estas con resorte y que tienen un dial, que se mueve hasta representar un número. Entonces, un ejemplo sería soltar un objeto y este cae al suelo. ¿Cuál es el tema? Que una observación solo queda en eso. Vale decir, la observación es aquello que yo capté con mi sentido y yo digo, sí, esto fue lo que pasó. No sé, por ejemplo, muevo un árbol y las hojas caen. Pero yo no explico por qué caen las hojas. Suelto un objeto y cae al suelo. Pero yo no lo explico, yo simplemente menciono aquello que yo estoy observando. O también puede ser, si yo golpeo o hago vibrar mi dedo guatón con mi dedo central, va a ocurrir esto. Ustedes lo pudieron escuchar. Entonces, mi observación es que yo al mover mi dedo gordo y mi dedo del medio de la mano, se genera un sonido. Pero no lo estoy explicando, solo lo estoy diciendo. Ahora, la inferencia es cuando yo agrego mis conocimientos previos. La inferencia va a ser ese momento, ese instante en donde yo empiezo a interpretar. Ahora, normalmente mis inferencias es cuando yo trato de unir dos cosas que podrían definir algo que yo ya he visto antes, algo que se ha reconocido y lo uno con aquella observación que yo estoy haciendo. Entonces nosotros podríamos decir que la inferencia sería como un símil o un hermano de la hipótesis, de hipotetizar, o sea, decir aquello que yo sé y tratar de decir que aquello que yo conozco se relaciona con esto que estoy viendo, con esta observación. De ahí que, como muy bien dice esto, es una declaración interpretativa y explicativa o explicativa acerca de fenómenos que no son directamente accesibles. Es decir, un ejemplo, la observación fue, yo suelto el objeto y este se cae al suelo. Y entonces la interpretación al por qué pasó esto es, los objetos caen debido a la gravedad. ¿Se dan cuenta? Y esto también se representa como mi hipótesis, como relación de causalidad. Si los objetos caen, entonces la gravedad los va a afectar. O si yo suelto un cuerpo, entonces la gravedad los va a afectar. Entonces la inferencia es un hermano casi gemelo de la hipótesis. Lo interesante es que cuando yo hago una inferencia, lo que yo estoy haciendo es describir algo que solamente se puede ver en el momento en el que ocurren sus efectos o sus manifestaciones. Entonces yo no puedo investigar la gravedad o yo no puedo inferir que la gravedad está presente a menos que yo lo vea a través de sus manifestaciones. Entonces, observación, solo lo que yo observo. Inferencia corresponde a aquello que yo
le doy un sentido, que yo lo explico, que yo lo interpreto. Yo digo, ah, sí, el objeto cae por algo que yo no necesariamente estoy viendo directamente con los sentidos, sino sería una observación, sino que más bien yo lo explico porque reconocí sus efectos y sus manifestaciones. Vámonos ahora a ver la diferencia entre teoría y ley. Las teorías, entonces, conectando un poco con lo anterior, con este tipo de inferencia, van a ser sistemas de explicaciones que están muy fundamentados y coherentes. Ah, pero eso suena también a la ley. Claro, claro. Pero el tema está en que estas sirven para explicar observaciones que pareciera que no están relacionadas. O sea, al final lo que la teoría, la explicación del tipo teórica, una explicación que es una teoría, me va a explicar el por qué ocurre. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué cambian los estados físicos de la materia? ¿Por qué el líquido pasa a hielo? ¿Por qué el hielo, si se calienta mucho, se transforma en gas? ¿Por qué el gas, al ir enfriándose, se transforma en líquido y después en sólido? Bueno, eso se explica mediante la teoría cinético-molecular. O sea, ¿cuál es la explicación del por qué? Bueno, porque las tasas de reacciones químicas y la transferencia de calor hacen que las moléculas dentro cambien el movimiento que tienen, como lo podemos ver en esta imagen. Miren, yo tengo el sólido y a medida que aumento la energía, la temperatura va a subir y eso va a hacer que las moléculas se separen y se empiecen a mover hasta formar un líquido. Si yo aumento la energía, es decir, aumento la temperatura, las moléculas más se van a soltar y más separadas van a quedar. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que una teoría es una explicación a un por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el objeto cae? Bueno, por la gravedad. Me explica qué es la gravedad, cómo funciona la gravedad, cómo, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos a estar constantemente revisando esto, porque ustedes ya se han dado cuenta que, por ejemplo, en química, la explicación a la pregunta ¿por qué la materia tiene las características que tiene? La respuesta es porque los átomos. Y se ha ido constantemente revisando la propuesta de cómo son los átomos para poder ir reconociendo cada vez mejor cada uno de los fenómenos que se van viendo. Entonces, por eso, nosotros decimos que la podemos ir probando a través de predicciones, a través de inferencias que yo voy haciendo. Y si lo que yo propongo, lo que yo creo que va a ocurrir, se cumple, entonces voy a hacer cada vez más robusta mi teoría. Entonces la teoría atómica se ha ido cada día haciendo más robusta a medida que se van probando distintas propuestas que vayan explicando. Entonces acá el ejemplo es, gracias a la teoría cinético-molecular, podemos explicar que el agua de un vaso será sólida si disminuye la temperatura bajo los 0 grados Celsius, esto debido a que el nivel de energía cinética que tienen las moléculas es mucho menor y eso hace que las moléculas se acerquen. Como lo que habíamos visto recién, y esto nosotros lo representamos mediante modelos. ¿Qué significa modelo? Significa que la naturaleza es muy compleja y de repente nosotros no somos capaces de, o no es necesario demostrarlo todo. Por ejemplo, acá tenemos la mostaza silvestre común, aquí tenemos distintas verduras que pueden salir a partir de distintas selecciones que se van haciendo. Entonces, si yo hago mucha presión selectiva en las hojas, me va a salir la col china. Si lo hago con los brotes, la col, las raíces, los nabos, los meristemos, el colinabo. Si yo hago mucha presión sobre los botones florales, me va a salir la coliflor. Y si lo hago específicamente en las flores, el brócoli. Pero esto es muy complejo, entonces yo las teorías las represento mediante modelos, como este de acá, ¿ven? Mucho más simple, que permite dar cuenta de las cosas más importantes y nos permite reconocer aquello que al final es importante. Pero recordemos entonces que la teoría me va a explicar los por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la col de Bruselas se ve como se ve? Bueno, porque fueron seleccionadas las yemas foliales laterales de la mostaza silvestre. Entonces,
Con modelos yo voy explicando. Entonces el modelo va a ser mi simplificación de la realidad. Ahora, ¿qué es una ley? ¿Qué pasa? Ya, yo digo, ok, la gravedad lo que va a hacer es que básicamente hace que los objetos se sientan atraídos hacia el centro de la Tierra. Pero yo no le puedo preguntar a la teoría gravitacional como tal, a esa teoría de la gravedad, yo no le puedo preguntar, oye, pero ¿qué va a pasar si un cuerpo tiene una masa mayor? ¿Qué velocidad va a tener un cuerpo si yo lo suelto de tanta distancia? ¿Por qué? Porque las teorías me van a explicar los por qué pasa, qué es lo que está detrás de esto, pero no me puede predecir. Y entonces, cuando yo represento o describo relaciones entre fenómenos observables, por ejemplo, a mayor masa, mayor fuerza, yo estoy describiendo ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si yo hago tal? Entonces yo digo, bajo ciertas condiciones iniciales, las leyes me van a decir cuál es el resultado. Entonces una ley no me explica el por qué. Por ejemplo, la ley de Newton me dice que a mayor fuerza significa que tenemos mayor masa o mayor aceleración. Pero no me dice por qué pasa eso, por qué eso está detrás, sino que una teoría lo tiene que explicar. ¿Y cuál es esa teoría? Por ejemplo, la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. Por lo tanto, una ley está respondiendo preguntas que no tienen nada que ver con las teorías. Por lo tanto, las teorías me explican los por qué y las leyes me dicen qué pasaría si, qué ocurriría si. Un ejemplo, Mendel, las leyes de Mendel, me dicen cuáles son los posibles colores y cuáles son las posibles proporciones de arvejas que van a tener los padres. Pero definitivamente la ley de Mendel no me explica por qué pasa esto, sino que ¿quién me lo explica? La teoría genética molecular. Me dice, bueno, porque el ADN tiene esta forma, porque las pasas se ponen así, porque esto es así, porque esto es acá, etcétera, etcétera. Pero yo a la teoría genética molecular yo no puedo preguntarle, oye, ¿cuáles van a ser los colores que van a ver? ¿En qué proporción va a estar? Porque eso lo va a responder la ley de Mendel. Entonces una teoría nunca va a ser una ley y una ley nunca va a ser teoría. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros vemos fenómenos que son observables, vemos relaciones, es muy difícil que esto vaya cambiando, como que esto se mantiene en el tiempo. Es por eso que las leyes se ven como más robustas, que no cambian, en desmedro de lo que pasa con las teorías. Como las teorías me explican los por qué. Y siempre voy a tener una condición nueva, una nueva situación, una nueva pregunta que yo le puedo hacer a la teoría. La teoría puede cambiar, puede transformarse o hasta puede ser desmentida. Y eso asevera la teoría como algo que no está comprobado. Pero no es así. Y normalmente en nuestra ley, en las leyes, como estamos representando una causalidad, vamos a ver una situación inicial y la vamos a comparar con una situación final, la matemática va a funcionar muy bien a modo de modelo. Entonces nosotros podemos modelar esto mediante la matemática que nos permite reconocer qué va a pasar en el futuro. Un ejemplo es esto de acá. Miren, aquí tenemos un ejemplo clásico de la ley, que en este caso son las leyes, seguimos con Newton, pero en este caso las leyes del movimiento. Si tenemos una distancia recorrida de 10 metros y hemos empleado 5 segundos, entonces ¿cuál es nuestra rapidez? 10 dividido 5, 2. Ah, pero si hemos recorrido 5 y no hemos demorado, ¿cuánto tiempo para que nuestra rapidez sea 1 metro por segundo? 5. 5 metros en 5 segundos, 1. Si ahora mi rapidez media es de 4 metros por segundo y yo he tomado 3, entonces ¿cuánto es? 3 por 4, 12. 12 dividido en 3, 4. Por lo tanto, aquí tenemos una representación de un modelo del tipo ley. Aquí no nos estamos preguntando, oye, ¿y por qué esa es la rapidez que tienen? ¿Por qué esa es la distancia? ¿Por qué ese es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No, eso nosotros se los preguntamos a las teorías, que pueden ser tan robustas como las leyes. Solamente que ambas van a estar apuntando a cosas diferentes. Bien, chiquilines, eso era lo que yo les quería comentar. Cualquier duda siempre nos pueden escribir, pero espero que con esto hayamos tenido un poquito más de acercamiento
y nos sirva para poder explicarnos estas preguntas y estos conceptos que son tan importantes.